Muy buenos días a todos. Bueno, como siempre es un privilegio compartir la palabra de Dios con vosotros. Siempre que me toca compartir me hago de cierta manera responsable de guiar y orientar a todos mis hermanos, quizá en los aspectos que percibo que en mi propia vida estoy descuidando o aquellas actividades que como cristiano no estoy dedicando mis energías al 100% o las estoy distribuyendo de manera incorrecta en mi vida personal con Jesús. Si os habéis dado cuenta, estamos en un mundo que, si se caracteriza por algo, es la impaciencia. La gente quiere las cosas rápidas y las quiere instantáneamente. Tenemos poco tiempo y a veces también este reflejo de impaciencia se ha podido ver en la forma en la que nosotros y el ser humano trata de responder las preguntas más importantes de una forma demasiado rápida, como en 2 minutos. No sé si alguna vez os han pedido que realicéis el ejercicio de, bueno, dame el Evangelio en 2 minutos o dame el Evangelio en 3, ¿no? Y hace unos meses estábamos hablando con Julia y estábamos hablando de cómo ha cambiado después de todo nuestro tiempo la perspectiva de lo que significan las buenas nuevas y el Evangelio. Y Julia me dijo lo mismo, y está bien, es un buen ejercicio, pero yo dije, bueno, yo quiero no un Evangelio de 2 minutos, sino todo el Evangelio. Y no sé, desde algunas escuelas parece que estamos entrenados o debemos entrenarnos para comunicar la noticia más importante a un mundo impaciente. De hecho, si somos honestos con nosotros mismos, la predicación por lo general se está volviendo un poco más vaga. Hay por ahí predicadores que lo que nos dicen es, bueno, prueba a Jesús, como si Jesús se tratase de una suscripción gratuita, una suscripción a un producto que tiene un periodo gratuito como Netflix o Disney Plus. Y dicen cosas como, prueba a Jesús y no te arrepentirás, ¿no? Yo creo que realmente cuando experimentas la bondad de Dios, como expresa el Salmo 34:8, probad y ved que el Señor es bueno, bienaventurado el hombre que se refugia en Él. Realmente cuando uno prueba la bondad de Dios, se arrepiente. Pero no estoy hablando desde un sentido en el que entiendes teológicamente lo que significa que Jesús ha muerto en tu lugar por tus pecados. No, uno se arrepiente de la misma forma que San Agustín escribía en sus confesiones. Él escribió un poema que dice lo siguiente. Dice, tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva, tarde te amé. Tú estabas dentro de mí y yo afuera, y así por de fuera te buscaba y deforme como era, me lanzaba sobre las cosas de la tierra. Tú estabas conmigo, pero yo no estaba contigo. Me llamaste y me clamaste. Me llamaste y clamaste y quebraste mi sordera, brillaste y resplandeciste y curaste mi ceguera. Exhalaste tu perfume y lo aspiré, y ahora te anhelo. Gusté de ti y ahora siento hambre y sed de ti. Me tocaste y deseo con ansia la paz que procede de ti. Bueno, espero que con esta pequeña introducción hayáis podido captar más o menos de lo que quiero compartir hoy. Son varios temas, pero quizá es la actitud de aquellas personas que han gustado y han podido ver la bondad de Dios. Una de esas personas creo que es Pablo. Es una persona que recibió la bondad de Dios de una forma significativa y única. Él se dedicaba a perseguir a los cristianos, se dedicaba a matarlos, a masacrarlos, porque vio el mensaje del cristianismo como una revolución única. Y la actitud de Pablo, la transformación que recibió por medio del Evangelio, se ve en muchas de sus cartas.
pero yo he escogido hoy una que ya ha sonado varias veces y creo que está sonando por ahí en algunos grupos caseros, que es la carta a los romanos. Yo prediqué alguna vez de ella en el mes de diciembre. Nuestro hermano Pepe también compartió del capítulo 9 en enero. Y de hecho, como es una carta que ya os he introducido un poco cuál es su contexto y de dónde viene, voy a volver a hacerlo, pero para que tengáis simplemente nociones básicas y necesarias para entender un poco por qué Pablo decide escribir a los romanos. En primer lugar, la iglesia de Roma no fue fundada por ningún misionero. No hay registro en Hechos de que los apóstoles o alguien plantaran y fundaran la iglesia en Roma. Se cree que y es posible que hubiesen romanos en el suceso del Pentecostés, cuando el Espíritu Santo bajó y se manifestó el poder de Dios. Así que ellos vieron eso y entendieron y escucharon el Evangelio. Luego Pablo, a lo largo de la carta, manifiesta a los romanos que él quería visitar a España. Pero de camino dijo, bueno, ya aprovecho y os visito. ¿Por qué? Para levantar fondos. Necesitaba Pablo dinero para viajar e ir a España y predicar el Evangelio. Y lo segundo es porque se habían hecho algunas falsas acusaciones o rondaban ahí falsas acusaciones de lo que Pablo enseñaba o no enseñaba. De hecho, si tú lees las cartas de Pablo, Pablo las firmas con yo soy Pablo, apóstol de Jesucristo, porque también decía Pablo que estaban intentando imitar sus cartas, falsificarlas. Así que si ya de pronto se intentaba falsificar a Pablo, pues también querían como engañar a las personas sobre lo que Pablo enseñaba. Esto se ve en el capítulo 3, versículo 8, porque dice así, dice, ¿por qué no decir hagamos lo malo para que venga lo bueno? Así nos calumnian algunos, asegurando que es lo que enseñamos. Así que Pablo decide preparar su viaje a España y probablemente a la iglesia de Roma, pero escribe Romanos para anticipar dos cosas, que quería hacer eso, ir a España y visitarles, y lo segundo es, esto es lo que realmente yo enseño. Si tú lees la carta de Romanos, es probablemente la mejor recopilación de lo que Pablo estaba predicando por ahí en todo el mundo. Así que, teniendo todo esto en cuenta, me gustaría que abriésemos las Escrituras en Romanos 1, y vamos a leer del versículo 1 al 17. Dice así la palabra de Dios. Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, apartado para anunciar el Evangelio de Dios, que por medio de sus promesas había prometido en las Sagradas Escrituras. Este mensaje habla de su Hijo, quien según la naturaleza humana era descendiente de David, pero según el Espíritu de Santidad fue designado con poder Hijo de Dios por la resurrección. Él es Jesucristo nuestro Señor. Por medio de Él y en honor a su nombre recibimos la gracia y el llamado a ser apóstol para persuadir a todas las naciones que obedezcan a la fe. Entre ellas están incluidos también ustedes, a quienes Jesucristo ha llamado. Les escribo a todos los amados de Dios que están en Roma, que han sido llamados a ser su pueblo santo, que Dios, nuestro Padre y el Señor Jesucristo les conceda gracia y paz. En primer lugar, doy gracias a Dios por medio de Jesucristo por todos ustedes, pues en el mundo entero se habla bien de su fe. Dios, a quien sirvo de corazón predicando el Evangelio de su Hijo, me es testigo de que los recuerdo a ustedes sin cesar. Siempre pido en mis oraciones que, si es la voluntad de Dios, por fin se me abra el camino para ir a visitarlos. Tengo mucho deseo de verlos e impartirles algún don espiritual que los fortalezca. Mejor dicho, para que unos a otros nos animemos con la fe que compartimos. Quiero que sepan, hermanos, que aunque hasta ahora no he podido visitarlos, muchas veces me he propuesto hacerlo para recoger algún fruto entre ustedes, tal como lo he recogido entre las otras naciones. Estoy en deuda con todos, sean griegos o no griegos, sabios o ignorantes. De allí mi gran anhelo de predicarles acerca de las buenas noticias también a ustedes que están en Roma.
A la verdad, no me avergüenzo del Evangelio, pues es poder de Dios para salvación de todos los que creen, de los judíos primeramente, pero también de los que no son judíos. De hecho, el Evangelio se revela la justicia que proviene de Dios, la cual es por fe de principio a fin, tal como está escrito: el justo vivirá por la fe. Amén. Bueno, Pablo empieza muy fuerte. Pablo empieza con ganas y ya creo que nos deja un poco a los lectores, nos da las pistas de que esta va a ser una carta contundente. En estos 17 primeros versículos, que no son largos, Pablo deja muchas cosas claras. ¿Quién es él y a qué está llamado? Si vemos el primer versículo, dice así: Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, apartado para anunciar el Evangelio de Dios. Esta idea de apartado, estar apartado para algo, ¿a qué nos recuerda? ¿A qué os recuerda? Dios nos ha escogido como pueblo de Dios para realizar buenas obras. Esta idea de que Pablo está apartado también se la da a la iglesia en Efesios 1, para buenas obras. De manera similar a como Dios escogió a un pueblo en el Antiguo Testamento para proclamar a las naciones que solo hay un Dios único y deben venir a adorarlo. Dado que ese pueblo falló, en este caso Israel, Jesús se convirtió en el único siervo fiel que obedeció hasta el final, preparando el camino para que ahora el pueblo de Dios, nosotros, todos aquellos que aceptan el sacrificio y la resurrección de Jesús, llame a las naciones y vayamos a las naciones para adorar al único Dios creador. Tenemos el mismo cometido que Pablo. Además lo dice en el versículo 5, por medio de él y en honor a su nombre recibimos la gracia y el llamado a ser apóstol. Una forma distinta en la que Pablo lo era a como lo somos nosotros, para persuadir a todas las naciones que obedezcan la fe. Tenemos el mismo cometido que Pablo, de anunciar el Evangelio. Pero Pablo quiere hacer un matiz y quiere presentar lo que es el Evangelio. Y quiero hacer una aclaración. Cuando nosotros hablamos de Dios, por lo general, desde nuestra humanidad, hablamos muchas veces más desde la filosofía que desde las escrituras y la Biblia. Está bien porque somos humanos y tenemos el derecho de pensar de Dios, pero la Biblia, por lo general, no suele, lo puedes deducir, pero no te presenta a Dios como el omnipresente o el superpoderoso o el Dios que siempre existe. Lo hace, pero por lo general las imágenes que las escrituras ofrecen en Dios suelen venir desde ciertas verbos. Dios en las escrituras se ha presentado actuando porque es como las escrituras quieren que pensemos de Dios. Dios es Padre, Dios nos ama, Dios es juez, Él juzga con un juicio justo. Dios es guerrero, libra batallas para rescatarnos. Y quizá la figura que quería presentar hoy del Evangelio enfoca a Dios y a Jesús desde una perspectiva que por lo general nosotros no tratamos mucho, y es la figura de rey. Jesús es rey. Por lo general, quizá hemos pensado más en Jesús como un salvador de almas y no hemos visto a Jesús como alguien que gobierna y reina todo lo que ha sido creado. Cuando Pedro predica en Hechos 3, podéis ver que se dice de Jesús dos cosas. Os presentamos a Jesús como Salvador y como príncipe. Pocas veces se va a oír en la iglesia: ¿aceptas a Jesús como tu príncipe de tu vida? No, solemos decir como Salvador de tu vida, pero Jesús es príncipe. Dice el versículo 3 y 4, este mensaje, este evangelio, habla de su Hijo, quien según naturaleza humana era descendiente de David, pero según el Espíritu de Santidad fue designado con poder Hijo de Dios por la resurrección. Él es Jesucristo
nuestro Señor. Por lo general, se ha dicho que el pueblo judío no esperaba al Mesías tal como apareció Jesús, sino como una figura política. Pues yo creo que es cierto. Creo que hemos recibido en cierto sentido una figura política. El título Cristo o Mesías, que significa ungido, era un término que se designaba únicamente para reyes. Hermanos, yo creo que Jesús es rey por la eternidad, que Él ha vencido a la muerte y nos ha librado de las potestades del enemigo. La predicación del reino de Dios, que es lo que estamos llamados a predicar, tiene que ver con cómo implementamos aquí la cultura que Jesús nos vino a enseñar. Él vino desde su trono, dejó todo, para que aprendiésemos a cómo se rigen las normas del reino de Dios. No devuelvas mal por mal. ¿Quieres vencer al mal? Véncelo con el bien. El fin no justifica los medios, como ha mencionado alguna vez José Manuel Carballo. Si tu fin es bueno, que tus medios sean buenos. Yo he venido a rescatar al mundo de los poderes y las injusticias que estamos viviendo, porque al final toda situación de injusticia social en la que Israel estaba viviendo, cualquier otra nación que pueda vivir, es un reflejo de lo que las huestes y potestades de las tinieblas, el enemigo de Satanás, es la cultura del reino de Satanás. Y Jesús ha venido a librarnos de todo tipo de asedio, de cuestiones que nos esclavizan, porque el reino de Dios, en el momento que Él es rey y es bueno, nos libra por medio de la resurrección. Por eso, Pablo dice una cosa, es descendiente de David según la carne, y luego dice, pero es hijo de Dios según el Espíritu. Al final de Mateo, Jesús dice, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Él es rey por la eternidad. Cuando Pablo suele hablar de evangelio, suele pensar principalmente en 4 cosas. En Jesús de Nazaret, y concretamente en la cruz, se logró la victoria definitiva sobre los poderes del mal, incluyendo el pecado y la muerte. Número 2, con la resurrección de Jesús empieza la era por venir, inaugurando el tiempo en el que las profecías empezarían a cumplirse. El exilio de Israel llega a su fin y el mundo entero sería gobernado por Dios, el Creador. En tercer lugar, el Jesús crucificado y resucitado era el Mesías de Israel, es decir, su rey. Y cuarto, por ello Jesús es Señor, el verdadero rey del mundo, aquel ante el cual toda rodilla se doblará. Y aquí está un poco implícita la idea de que ahora que Jesús es rey, nosotros estamos llamados a persuadir a que las naciones obedezcan a la fe. Y no, Jesús no, como rey, no es la diferencia de los reyes malos y el contraste que hace Jesús y la figura de Dios como rey, no es la de un rey malo. Lo que quiere son esclavos y quiere poder. Jesús es todo lo contrario, dejó todo el poder que tenía, se hizo semejante a nosotros para que empecemos a escuchar de una vez por todas cómo se rige el reino de Dios. Un reino en el que gobierna el amor, la justicia y la paz, el rescate de aquellos que son más débiles. Por eso el cristianismo creció tanto en el primer siglo, porque en el primer siglo lo que se regía eran sistemas de injusticia social, esclavitud, derechos contra injusticias contra las mujeres. Se decía que el cristianismo comenzó siendo la religión de las mujeres en un mundo donde se despreciaba y se trataba muy mal a las mujeres. Pero el Dios bueno, el Dios que ha creado todo, es aquel que nos viene a librar de todo lo que nos esclaviza. Luego, si saltamos al versículo 8, Pablo dice lo siguiente. En primer lugar, doy gracias a Dios, y aquí es cuando empieza a hablar de los temas de la carta. En primer lugar, doy gracias a mi Dios por medio de Jesucristo por todos ustedes, pues el mundo entero habla bien de su fe. Ya los primeros versículos nos han situado a todos nosotros en el hecho de que hemos sido llamados y apartados a predicar el Evangelio.
Pero en este versículo Pablo elogia a la iglesia en Roma por su fe. ¿Pero a qué se refiere Pablo? ¿Se refiere a que tienen una buena doctrina o que tienen unos buenos estatutos? ¿A qué se está refiriendo? Si tú vas al versículo 17 de este capítulo, Pablo hace una alusión a Habacuc 2:4. El justo vivirá por la fe. Ya en su día, hace unos meses, prediqué del libro entero. Y lo que manifesté y expliqué en aquel momento es que el contexto de Habacuc y lo que refiere a la palabra fe está más ligado con la fidelidad y con la lealtad que con asentir cognitivamente. De hecho, el concepto fe en el primer siglo tiene que ver más con ser leal a un rey. Dios se ha presentado de muchas maneras y muchas veces se ha presentado como un esposo. ¿Tú te imaginas casarte con alguien y decir, lo que demando que tú tengas de mí es que tengas fe en mí? Sí, demandas fe, esperas que confíe en ti, pero también demandas fidelidad. Es necesaria la fidelidad en una relación que está regida por el amor y el pacto. Pero Pablo aquí está elogiando por su fe, fidelidad, es una palabra difícil de traducir, a la iglesia en Roma. Ahora me pregunto yo, ¿qué impacto tiene la fe de las iglesias en el mundo moderno? Genuinamente, mi experiencia, no he escuchado de la fe de aquellos o cuales hermanos en la iglesia de tal. Y me da pena porque quizá yo no estoy siendo tampoco el reflejo de esa fe de la que Pablo estaba elogiando. Quizá nuestra iglesia debería unirse más con otras iglesias y trabajar codos con codos, pero la realidad es que no estamos unidos como iglesias. Pablo escuchó de la fe de los romanos, de otras iglesias, de otros hermanos de la fe. Y las iglesias a día de hoy se limitan a un día a la semana. Nuestra fe se refleja únicamente los domingos y ya ni siquiera en nuestro ambiente laboral. Y es triste porque si la iglesia permaneciera arraigada a las Escrituras y se dejaran transformar por ellas y por el Evangelio del Reino y vivieran según la cultura del Reino, sería de impacto. Y en la historia lo ha sido. N.T. Wright lo dice así: el fracaso del cristianismo es un mito. Y no deberíamos avergonzarnos de contar la historia de la iglesia, que por supuesto tiene mucha confusión y maldad, pero también mucho más de lo que normalmente imaginamos de amor, creatividad, belleza, justicia, sanación, educación y esperanza. Imaginar un mundo sin el Evangelio de Jesús es imaginar un mundo bastante oscuro. ¿Cómo queremos ser recordados? Como iglesia y tú como cristiano, ¿cómo quieres ser recordado? Hablando de la fidelidad, Nicolás Tranchini define la fidelidad de esta forma: es hacer lo que no quiero hacer por amor a lo que más quiero. Y la pregunta es, ¿qué es lo que más quieres? ¿Qué es lo que más quieres en tu propia vida? Y Pablo lo deja claro. Vamos a leer los versículos 14, 15 y 16. Pablo lo deja muy claro. Él dice: estoy en deuda con todos, sean griegos o no griegos, sabios o ignorantes. De allí mi gran anhelo de predicarles acerca de las buenas noticias también a ustedes que están en Roma. A la verdad, no me avergüenzo del Evangelio, pues es poder de Dios para la salvación a todos los que creen. Versículo 14, estoy en deuda. Versículo 15, mi gran anhelo. Versículo 16, no me avergüenzo. Estas tres afirmaciones se destacan tanto porque están lejos de lo que es la actitud de personas en las iglesias y de las propias iglesias en nuestros días. Actualmente la gente tiende a considerar la evangelización como una opción. Y en caso de que algunos se dediquen a ellos, parece como que si le estuvieran haciendo un favor a Dios. Pablo la consideró como una obligación.
La actitud moderna es de renuncia o desgano. La de Pablo era deseo, entusiasmo profundos, mi gran anhelo. Si somos honestos, hoy muchos tendríamos que confesar que en realidad nos avergüenza el Evangelio. Pablo declaró que a él no. Estoy en deuda. Pablo entendió del lugar de donde le había sacado Dios. Hay maneras en las que tú puedes estar en deuda con alguien. Si alguien te deja 1.000 euros, pues tú estás en deuda y se lo tienes que devolver a él. Pero la diferencia de estar en deuda con Dios es que Él nos ha dado un regalo que podemos compartir. Y es un regalo en el que Él nos ha liberado del mal. Y dice, quiero ahora que rescatéis a otros por medio del Evangelio. Soy el rey bueno y vosotros sois mis heraldos. Actuamos en el nombre del rey. Versículo 15. Mi gran anhelo. Quedé ayer con un amigo del instituto a quien no había visto en mucho tiempo. Y realmente fue uno de mis mejores amigos en mucho tiempo. Y estuve yendo muchas veces, quedaba muchas veces con él para entrenar y pasar tiempo juntos. Y él en su día tuvo un problema. Tenía un problema con el juego, un problema con la ludopatía. Y fui el único probablemente en su entorno que le animó a salir fuera, porque la gente que padece de esto, por lo general, no ve que es un problema, ve que solo tiene ganancias, pero en realidad está teniendo muchas pérdidas. Y hasta que no se dio cuenta, no pudo actuar y decir, sí, tengo que salir de aquí. Y quizá él no se convirtió al cristianismo, pero quizá con valores fundamentales que yo le pude dar del cristianismo, pues él fue liberado, gracias a Dios, de la ludopatía. Sin embargo, quizá por el tiempo, quizá por dejar que el tiempo pase, uno termina perdiendo contacto con las personas de su entorno, con las personas que quieres, ¿no? Y quedé ayer con él, quizá él por iniciativa propia, de hecho, quería escuchar de lo que pienso sobre el mundo, el cristianismo, y eso me alegró mucho, pero salí tristemente roto, porque él ha comenzado a filosofar más de la vida, pero quizá no desde un origen bueno, sino desde el origen de las drogas. Y es profundamente triste, porque una persona que es importante para ti debería estar dentro de ese gran anhelo de querer compartir el Evangelio con ellos. Pero quizás el tiempo, quizás la rutina, quizás el trabajo la que nos cansa tanto, que nos desvían, nos alejan del propósito por el cual hemos sido llamados, y rescatar a las personas. No nos avergoncemos del Evangelio, porque es poder de Dios para salvar a cualquier persona de cualquier contexto. Dios quiere tener una relación personal de la misma forma que la tiene contigo, con todo el mundo. Y esa es la diferencia entre el Dios cristiano, cualquier rey de la tierra, cualquier Dios, de los dioses paganos que solo quieren poder. Dios quiere una relación personal con su pueblo. Quiere tener hijos, quiere adoptarlos, quiere rescatarlos de los lugares más oscuros. Que no nos olvidemos del lugar de donde hemos sido llamados para rescatar a otros, y no perdamos la fe, la esperanza, que podamos vivir en lo que es la cultura del reino, que se rige por el amor y la lealtad a un Dios que lo ha entregado todo. Que el Señor os bendiga.